Vamos a dar comienzo a este acto de presentación del libro Al fondo a la izquierda de Jesús Maraña. En primer lugar, daros a todos las gracias por vuestra asistencia. Es un acto que organiza la Sociedad Cultural Gijonesa en colaboración con el Ayuntamiento de Mieres. Ayer fue la presentación allí y hoy lo tenemos aquí. Y Jesús Maraña es sobradamente conocido, sobre todo estos últimos años con las tertulias políticas de La Sexta. Es un periodista, yo creo que ya de los últimos que quedan a pesar de su edad, que es joven, me cruzan los dedos, de la vieja escuela, podemos decir, sí. Por su trayectoria profesional. Empezó en el diario Informaciones, supongo que de muy joven. Muy joven, sí. Continuó en el diario Ya. A mí me sorprendió que también colaboraste en el programa de García Tola si yo fuera presidente. Fue una experiencia maravillosa, sí. Que yo no 2 tenía años, ni idea y me sorprendió. Has tocado todos los palos, radio, televisión, prensa, director de Tiempo, director de Interview, también redactor en El Mundo. Y en el 2007 os decidís a fundar el periódico Público. En el 2010 tú te hiciste... 2012. En el 2010 asumiste la dirección sí. Y en el 2012 desapareció la edición en papel y ya en el 2013 te lanzas a una nueva aventura que es la fundación del periódico digital Infolibre, que es un digital que se sostiene por medio de socios, con lo cual garantiza su independencia, creo yo. Sí, es el objetivo. Sí. Y junto con Infolibre también editáis ya en papel la revista Tinta Libre, que es mensual, y que allí al fondo tenemos una caja que nos ha tenido la amabilidad de mandarnos Jesús con ejemplares de Tinta Libre para que los cojáis y para que conozcáis la revista. No se oye nada. El tema de la voz. Yo intentaré... Sí, tengo un micro y lo probamos, pero intentaremos a ver si nos pueden... Alguien, Eva, por favor, si eso avisas, a ver si... Yo intentaré gritar lo más que pueda, pero, en fin, antes funcionaban. Algo debió pasar, pero... Y como Diego está aquí para presentar este libro, Al fondo a la izquierda, que, yo tampoco me quiero extender demasiado porque para eso le tenemos a él. Yo lo único que os puedo decir es que yo empecé el libro y prácticamente me lo leí del tirón. Es un libro que una vez que lo coges no lo puedes dejar. Y es la crónica de la izquierda, fundamentalmente del PSOE, pero no solo, desde el 2008 prácticamente hasta la defenestración, casi hasta las primarias, porque es hasta abril del 2017 que, con la vista actual han pasado tantísimas cosas desde entonces que casi podrías escribir una segunda parte del libro, creo yo. Pero yo sin más preámbulos, lo único que os voy a advertir es que después va a haber un turno de preguntas. Supongo que firmarás los libros de la gente que así lo quiera, pero tenemos como límite las 9 menos cuarto, con lo cual, yo ya no me extiendo más y te dejo a ti, Jesús, que hagas uso de la palabra.
Muy bien, pues muchas gracias, Sara. Y en primer lugar quiero agradecer, ¿se me oye bien? Más o menos. Quiero agradecer a la Sociedad Cultural Gijonesa la invitación, a raíz de la invitación que me hicieron desde Mieres, gente que yo no conocía, pero que muy amablemente desde antes del verano ya me propusieron esto. Yo, en un rasgo más de acierto, de vaticinio, dije, bueno, dejo los actos pendientes de presentaciones y tal a partir del 1 de octubre, porque ya estará la cosa más calmada, ¿verdad? Y aquí estamos, ¿no? Yo no he querido incumplir el compromiso de venir a Mieres y a Gijón, y como no podía ser de otra manera, pues he dedicado la mañana en una cafetería en Mieres a escribir sobre Cataluña, porque es lo que toca, ¿no? Pero estoy muy contento y muy a gusto de venir a Asturias una vez más a hablar de política, de periodismo y de lo que yo considero necesidades de actitud cívica, ¿no?, ante las cosas que nos pasan a todos y a todas, y lo que podemos cada uno en su ámbito hacer por mejorarlas o arreglarlas si es posible, ¿no? Quiero tener una referencia, una vez que empiezo a hablar de, como decía Umbral de mi libro. Hay una persona aquí presente que yo no conocía, la he conocido hoy, tenía muchas ganas de conocerla, que se llama María Fernanda, que es de aquí, y que cuando yo me comprometí a hacer este libro fue culpa y responsabilidad de una amiga que es periodista, es editora de Planeta, pero que nos conocemos desde la etapa de, decías, del Informaciones de Madrid, donde coincidimos juntos con 18, 19 años en una redacción, y tuvimos nuestros primeros pinitos periodísticos en esa redacción juntos, y aunque luego ella se dedicó ya a partir de ahí prácticamente al mundo editorial, yo me dediqué al mundo del periodismo, pero siempre mantuvimos el contacto, la amistad, etc. Y después de que yo reconozco que nunca me había atrevido y siempre había rechazado las propuestas de escribir libro, porque reconozco que le tengo y le sigo teniendo un respeto infinito al formato libro. Es decir, que no, para mí no es lo mismo escribir cuando escribíamos en las Olivetis o ya en las pantallas de ordenador, las crónicas, los artículos, las columnas. Tiene siempre la impresión de que es algo puntual, de que es algo ligero, de que es algo que se lo va a fagocitar el siguiente artículo o la siguiente columna, ¿no? Pero para mí el libro, como lector, pues le tengo un respeto infinito al formato, porque sé que queda en esa estantería, en esa biblioteca, y bueno, pues mis hijas el día de mañana pueden abrir esto y decir, pero qué tonterías escribía mi padre, ¿no? O qué aportaba este hombre aquí, es una broma, pero no tanto, ¿no? Es decir, me parece que cuando uno decide aceptar escribir un libro, tiene que ser algo, o tiene que intentar por lo menos que sea algo que permanezca, que tenga algún interés, que aporte algo también para que sirva de elemento y de punto de vista sobre las cosas que nos han ocurrido, ¿no? De manera que para mí era bastante agobiante, y de hecho hace ya 4 años yo creo que le dije que sí, finalmente, a Ángeles. Empezó esto siendo un proyecto en el que íbamos a intentar explicar el nacimiento de Podemos, el 15M y otras cosas muy novedosas e interesantes que habían ocurrido, pero que por el día a día de mi actividad periodística, de Infolibre y de los debates de televisión, etcétera, yo no estaba satisfecho con lo que iba escribiendo y lo que iba trabajando, de manera que dejé el proyecto pues muy pronto, ¿no? En unos meses, pues le dije a Ángeles, mira, me siento incapaz y creo que esto no vale la pena y de momento vamos a esperar. Ella tuvo la santa paciencia y la insistencia de que siguiéramos pendientes de intentarlo, y ya el año pasado, durante el ciclo electoral, era cada vez más claro que había mucha materia para escribir, y a mí ese intento, digamos, frustrado, sí me sirvió para algo que no había hecho nunca, que era tomar notas cada día de todo lo que yo mismo iba viviendo, de las reuniones que tenía, de los contactos, de las conversaciones con muchos de los protagonistas de los partidos políticos que aquí aparecen, ¿no? Entonces siempre hay, primero, cosas que en el día en que ocurren no son de interés, o bien que te las cuentan off the record y sabes que si quieres mantener las fuentes no puedes contar en ese momento lo que acabas de escuchar, porque si no dejas de ser periodista y de tener información a los 4 días, obviamente, y yo en eso soy de la vieja escuela y creo que hay que ser honesto con los lectores y con las fuentes, ¿no? Pero sí me sirvió para ir tomando notas
fieles de lo que iba viviendo, de lo que iba escuchando y de lo que iba viendo. Y cuando estalló el Comité Federal del 1 de octubre de hace un año, pues ahí ya Ángeles me dijo, o es ahora o nunca, ¿no? Y entonces a partir de ese momento sí, dediqué ya noches, fines de semana, días libres, Navidades, Semana Santa, para completar este intento de relato, ¿no? Y había citado a María Fernanda porque cuando yo ya desembuché todo y en la Semana Santa pasada le envié el último texto a Ángeles y le dije, ahí está, a las 2 semanas así, un día por teléfono me dijo, mira, que sepas que la correctora que ha leído el libro está enganchada y le está encantando. Y yo me sentí muy bien. Y la correctora, la editora, que cuidó con mucho mimo y con muchas ganas, y además me dio la alegría de que le había gustado y le había enganchado y le había interesado la historia, pues es María Fernanda, a la que agradezco mucho, está por ahí, y le agradezco mucho que hiciera su trabajo y que la considero ya coautora de esta historia, ¿no? Bueno, yo explico en el prólogo que esto no pretende ser, y sería una osadía además, ni un ensayo histórico, ni un ensayo psicológico, ni un ensayo politológico. Esto es una crónica periodística. Y lo que es una crónica absolutamente sincera. Es decir, yo he procurado opinar lo menos posible y, eso sí, narrar con un punto de vista que siempre es personal y siempre es subjetivo, como en todo, lo que fui viviendo y lo que fui viendo que estaba ocurriendo en la izquierda española en estos últimos años. Claro, cuando estalla el Comité Federal, que yo empiezo narrando esa jornada, ese día, después de que yo lo iba viviendo en ese momento, además, en directo desde La Sexta y con mensajes de teléfono de gente de los distintos sectores del PSOE que estaban dentro del Comité Federal, luego hice lo que creo que era mi obligación, empezar a quedar y hablar reposadamente con bastantes de los protagonistas de esa historia. Y de ahí hasta el final de la escritura del libro hice lo mismo con decenas de conversaciones, ¿no? Para ir armando y asentando los recuerdos y las notas que yo había ido tomando y para encajar, digamos, las piezas del puzzle. Yo creo que no se puede entender lo que ha pasado en el Partido Socialista ni en la izquierda sin retrotraernos a las medidas que tomó Zapatero en mayo de 2010, los primeros recortes, que yo creo que supusieron una fractura clara del PSOE con su propio electorado. No se puede entender sin la forma en que se produjo la sucesión de Zapatero en Rubalcaba, que hay que recordar que fue saltándose el método que el propio partido se había aprobado de las primarias, ¿no? Se produjo la decisión de que se saltaran en ese momento esas primarias y fuera Rubalcaba el candidato. No es que lo diga yo, sino que personajes dirigentes del PSOE reconocen en el relato del libro que en su momento apoyaron a Rubalcaba y, visto con perspectiva, reconocen que fue un error, porque consideran que ese salto, esa sucesión, supuso un bloqueo, como mínimo, o incluso un salto hacia atrás en la renovación que ya entonces necesitaba el Partido Socialista para mantener la fidelidad o buscar la fidelidad perdida de su electorado, ¿no? Luego se produce el Congreso de Sevilla, que, como recordaréis, gana Rubalcaba por 22 votos. Dirigentes como Pepe Blanco, por ejemplo, y otros más, Eduardo Madina lo dice en el libro, apoyaron en aquel Congreso a Rubalcaba, y pasado el tiempo dicen, claro, eso nos ha hecho perder 2 años, 3 años de renovación que ya hacía falta entonces, ¿no? Bueno, este país hay que decir que es muy aficionado también, somos muy aficionados al ya te lo dije yo, ¿no? Esto se aplica a todo, también a Cataluña, a todo. Pero bueno, en todo caso, son protagonistas de la historia quienes hacen un análisis diferente ahora del que en su día se hizo, o la lectura que se hizo de lo que necesitaba el partido. Hay que recordar que, paralelamente al estallido de la crisis, a la gestión de la crisis, condicionada obviamente por las medidas que exige Bruselas, que exige Frankfurt, que exige la Troika, y que empieza a aplicarlas Zapatero en 2010, y luego obviamente Rajoy multiplica y hace con sumo gusto la aplicación de ese mismo tipo de medidas, ¿no? La austeridad.
la llamada austeridad, ¿no? Paralelamente a eso, ha surgido ya el 15M, en las mismas fechas, en 2011, cuando se produce lo de Rubalcaba, después de las elecciones y las elecciones municipales de mayo, que son un preámbulo de lo que ocurre en diciembre, de la mayoría absoluta del PP, ha surgido ya el 15M. Entre los grandes errores de análisis que yo creo que hacen las élites políticas, económicas, financieras y periodísticas de este país, es el error de lectura de lo que significa el 15M, ¿no? Hay que recordar que una vez que se produce la mayoría absoluta del PP, inmediatamente yo asistía a debates en los que muchos contertulios daban por muerto ya el 15M y por finiquitado. Y dijeron, bueno, esto duró lo que duró y ya está, no ha pasado nada, ¿no? Y evidentemente eso estaba vivo y estaba funcionando y se movía en redes y se movía en las calles y en las plazas y en los pueblos y en asociaciones cívicas y en las mareas, la marea blanca, la marea verde, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso estaba en movimiento y estaba funcionando y estaba actuando. Explico todo esto porque si el PSOE, como ya he explicado un poco someramente, si Izquierda Unida hubiera hecho a su vez la lectura de lo que significaba el 15M y de cómo intentar acercarse o lograr que se acercara o se integrara parte, digamos, la articulación política de lo que podía salir del 15M, se hubiera abierto en Izquierda Unida, etcétera, es posible que no hubiera ocurrido lo que sí ocurrió y no pasó por los radares también de las élites hasta las elecciones europeas de 2014, que fue el nacimiento de Podemos y lo que significaba el nacimiento de Podemos, ¿no? Bueno, estamos ya en esas fechas en las que se han producido algunas cosas que en su día no se dieron y no dábamos ninguno suficiente importancia, suficiente peso, y yo procuraba recoger en el libro sin teorías conspiranoicas, sino con datos, con documentos, con testimonios que lo avalan y lo corroboran. Me refiero a finales de 2013, ya hay una encuesta del CIS que deja claro que hay una fragmentación parlamentaria futura, digamos que se ha acabado el bipartidismo en el Parlamento. No había nacido Podemos todavía, y ya el CIS ya señalaba eso. Ya había publicado Belén Barreiro, una de las sociólogas, a mi juicio, más solventes que hay en este país, había publicado un artículo en El País que vaticinaba exactamente el nacimiento de un partido que, sin llamarse Podemos, porque no había nombre, se llamaría como se llamara, pero iba a forzar, digamos, en el Parlamento la arquitectura de 4 partidos que rompían el bipartidismo, la alternancia que se había vivido y que abrían un nuevo escenario político completamente. Estaba vaticinado desde julio de 2012, ese artículo. Bien, la encuesta del CIS de 2013. Enero de 2014, yo tengo testimonios ya de fuentes, para mí, solventes, del mundo empresarial, del mundo político y del mundo mediático, que me dicen que se está moviendo en distintos círculos y fundamentalmente con el impulso de Juan Luis Cebrián la tesis de que hace falta una gran coalición, de que el dibujo que el CIS marca de Parlamento futuro es un peligro, es un riesgo, es la inestabilidad, y entonces hace falta ir armando un acuerdo PP-PSOE que frene esa posibilidad. Yo esa información la contrasto y la publico en Infolibre con cierto detalle y, obviamente, oficialmente, el PSOE, estamos hablando de mayo de 2014, estamos en la campaña, en la precampaña de las europeas, y oficialmente lo desmienten, pero a la semana de publicar esa información, Felipe González acude al programa El Objetivo de Ana Pastor de La Sexta, y Ana Pastor le pregunta a Felipe González por esa información, y Felipe dice que si se dieran las circunstancias y el país necesitara eso, él cree que habría que hacerlo. Y entonces se arma la mundial en el PSOE. Porque obviamente en mitad de más ya de la campaña de las europeas, pues Elena Valenciano, que era el cartel de las europeas, tiene que salir diciendo eso no es lo que piensa el partido, de ninguna manera,
nuestras bases no aceptarían una gran coalición y sería autodestructivo para el partido. De manera que eso se frena, esa posibilidad, pero que estaba ya en marcha en esos círculos. Insisto que además no lo ocultaban ni lo ocultaron posteriormente, sobre todo lo que es el mundo empresarial y financiero, porque yo narro también distintos ejemplos en el libro de encuentros, de jornadas, de mesas redondas en las que estaban algunos de los principales empresarios del IBEX y demás, que no ocultaban que ellos estaban preocupadísimos por la situación política, por la inestabilidad que se avecinaba y que ellos apoyarían y esperaban que hubiera algún tipo de entendimiento que consolidara o que asentara, como se llamara eso, fuera gran coalición o otra cosa, ¿no? Digo esto porque a medida que avancemos en el tiempo, esto va adquiriendo distintas fórmulas, pero no dejan de basarse en el mismo interés o en el mismo discurso, en el mismo relato, ¿no? Y los mismos actores, porque si se sigue adelante en el libro se ve cómo, pasados unos cuantos meses, Juan Luis Cebrián, inmediatamente después de las elecciones de diciembre de 2015, lo primero que hace es defender que tiene que haber un acuerdo, ya no de gran coalición, sino a tres, PP, PSOE, Ciudadanos, de la forma que sea, para que no haya un gobierno, digamos, inestable de izquierdas, ¿no? Y eso lo apoyan Felipe González, lo apoya Rubalcaba y lo apoyan el mundo empresarial y financiero. Y es cuando ya hablan de otras cosas más, ¿no? Antes de eso, y en esas fechas también, de cuando sacamos la información de la gran coalición, es cuando el banquero del Banco Sabadell, Oliu, dice aquello también de lo que se necesita en este país es un Podemos de derechas. Y esto tiene también interés porque a finales de 2014, el último CIS de 2014 y el último sondeo de Metroscopia para el país de 2014 ni siquiera pregunta por Ciudadanos. No aparece Ciudadanos ni aparece Albert Rivera entre los líderes políticos valorados, también porque no tiene representación parlamentaria y se pregunta por los líderes parlamentarios. Pero curiosamente, y es algo que yo recuerdo y lo narro en el libro, que a sociólogos y expertos en demoscopia de este país les dejó absolutamente estupefactos, fue que en un mes y medio, es decir, en enero de 2015, y de repente aparece en la encuesta de Metroscopia y en otras encuestas inmediatamente como el líder más valorado de este país, Albert Rivera, y la cuarta fuerza más votada, Ciudadanos, cuando 2 meses antes, en todas esas encuestas, la fuerza más votada, a finales de 2014, era Podemos. Lo digo porque muchas veces la oportunidad de las encuestas y la lectura mediática de las encuestas tiene una intencionalidad determinada y una intencionalidad política. Se empieza armando una encuesta que dice, y esto es otro episodio del libro, que dice Tomás Gómez puede que sea implicado en un caso de corrupción del tranvía de Navalcarnero. Se saca otra historia al día siguiente, se saca una encuesta diciendo que Tomás Gómez es un líder que no pita, y al tercer día se corta la cabeza a Tomás Gómez y a las 8 horas sale una encuesta que dice que la inmensa mayoría de los madrileños votarían al PSOE ahora que ya no está Tomás Gómez, cuando la mayoría de los madrileños todavía no se habían enterado de que no estaba Tomás Gómez. No sé si me explico. Esto se narra también en el libro, porque es una cosa que, claro, en su día también ya lo contamos. Estábamos los que estaban un poco en la información de lo que estaba pasando y en la demoscopia estaban absolutamente impresionados, ¿no? Dice, pero ¿cómo si todavía no se ha enterado la gente, cómo va a decir el 60% de los votantes, olé, qué bien se ha hecho esto, ¿no? Y qué gran candidato? Sin poner en discusión, cuidado, que era mejor candidato Ángel Gabilondo que Tomás Gómez en el cartel del PSOE de Madrid. Yo creo que eso hay bastante consenso en que eso era así. Pero luego volveré sobre ello porque es interesante ese episodio de cómo en ese momento Pedro Sánchez actúa de una manera para resolver lo que considera un problema en el PSOE de Madrid, lo hace con la interesante ayuda del Grupo Prisa, y luego a él le ocurre exactamente lo que le ocurrió a Tomás Gómez con el Grupo Prisa, y él mismo lo denuncia en aquella entrevista con Jordi Évole, ¿no?
son las cosas de la política que se narran aquí y que creo que tienen interés para situar cada cosa en su justo punto, ¿no? Y luego que cada cual, obviamente, haga su valoración y sus conclusiones. Bueno, vuelvo al periodo este de 2015, en el que, perdón, de 2014, en el que después de las europeas, del susto de la aparición de Podemos, etcétera, dimite Rubalcaba. Se produce, además de la abdicación de Rubalcaba, la abdicación del rey Juan Carlos. Hay un capítulo que se llama Las abdicaciones, porque me parece muy interesante ver cómo se producen en el mismo tiempo, con ese calendario, esas dimisiones y la forma en que se producen. Una forma que es, si repasáramos algunos de los sucesos que nos han ocurrido en estos años, no resistirían la prueba del algodón de ningún control serio desde el punto de vista democrático. La verdad es que a veces cuando escucha uno estas cosas cuando se les llena la boca es que hay que cumplir escrupulosamente la Constitución, y dice, pero si la abdicación del rey Juan Carlos fue una chapuza absoluta. Y no lo digo yo, lo decía, y se quedó un micrófono abierto y lo pudo escuchar todo el mundo, lo decía Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados. Dijo, esto ha sido una chapuza, porque se hizo un decreto que no tenía ni pies ni cabeza para la abdicación y para resolver, además, en una ley que no tenía nada que ver con aquello, en una ley administrativa, el tema del aforamiento de toda la familia real. Era todo un disparate, sinceramente, ¿no? Pero bueno, todo eso se produjo en esas fechas y entonces se pone en marcha lo que es la sucesión de Rubalcaba en el PSOE, ¿no? Y se produce una concatenación de casualidades o no casualidades, unas sí y otras no, que concluyen con la elección de Pedro Sánchez. Digo esto porque, en origen, los que estaban defendiendo y convenciendo, porque lo convencieron entre unos cuantos, a Eduardo Madina para que se presentara y que fuera el sucesor de Rubalcaba, entre ellos estaban Zapatero, estaba Susana Díaz, estaba Chimo Puig, estaban justo los que en un momento dado, después del susto de las europeas y de algunas cosas más, cambian de apuesta, ¿no? Y deciden que hay que ir a algo más seguro, con más garantías, con más experiencia, con más tirón de las filas de la militancia del partido, de las federaciones, que es Susana Díaz. Esto es lo que hace surgir el proyecto de Pedro Sánchez, que estaba dándose a conocer por las federaciones y demás, pero que en ese momento no tenía mayores posibilidades de llegar a la Secretaría General. Pero se pone en marcha la opción de Susana Díaz. Edu Madina, además, decide continuar en el camino porque se siente muy utilizado, digamos, y él lo explica. Y Tomás Gómez, que conoce a Pedro Sánchez de los tiempos del Ayuntamiento de Madrid y de lejos, está convencido de que si Pedro Sánchez gana la Secretaría General, se lo va a cargar, ¿no? Entonces es Tomás Gómez el que pide una especie de garantías de que para apoyar a Pedro Sánchez se le garantice que no va a hacer una escabechina en Madrid. Entonces hay una reunión en un hotel cercano a Madrid, que fue justo el mismo día de la ceremonia de coronación de Felipe VI. Por la tarde se produce una reunión en un hotel de Pozuelo, en Madrid, en la que están Zapatero, Susana Díaz, Chimo Puig, Tomás Gómez y el propio Pedro Sánchez. Y no hay ningún acuerdo escrito, pero hay un compromiso, un pacto para apoyar a Pedro Sánchez para la Secretaría General, dejando claro que la candidatura a presidencia del Gobierno ya se decidirá. Eso queda abierto y ya se decidirá más adelante. A la salida de esa reunión, y eso es algo que yo conté en Infolibre, en una crónica que tuvo bastante eco en su momento, a la salida, con dos de los asistentes a la reunión, Susana Díaz comenta sobre Pedro Sánchez. Dice, este chico no vale, pero nos vale. Y es muy significativa esa frase porque denota lo que piensa Susana Díaz sobre Pedro Sánchez y el papel que le adjudica, es decir, un papel transitorio, provisional, temporal, para que sujete, digamos, la silla, por decirlo así, y, bueno, más adelante, cuando coincidieran los tiempos y las oportunidades, pues ya se vería quién era el candidato o candidata a la presidencia del Gobierno.
a las 3 semanas, en septiembre, después del Congreso de julio, en el primer Comité Federal, ya Pedro Sánchez es cuando anuncia al Comité Federal que él va a ser candidato a la presidencia del Gobierno. Susana Díaz, que estaba de viaje en Marruecos, eso le sienta como un misil. Lo interpreta como una traición al acuerdo al que se había llegado en esa reunión del Hotel de Madrid. ¿Eso qué significa? Que desde el minuto 1 la desconfianza entre Pedro Sánchez y Susana Díaz ya se produce, ¿no? Desde ese momento es una desconfianza que va a ir aumentando constantemente entre ellos y entre sus respectivos entornos. Se va fraguando y va creciendo. Bueno, en el libro se cuenta cómo en la primera fase de Pedro Sánchez, quienes le asesoran, deciden que lo prioritario es darle notoriedad al nombre de Pedro Sánchez. No era muy conocido y entonces buscan fórmulas que permitan dar a conocer al dirigente político. Es cuando se producen aquellas, pues la llamada al programa de Jorge Javier Vázquez en Telecinco, cuando se tira en paracaídas en el programa de Planeta Calleja, bueno, cosas de este tipo que efectivamente son eficaces para darlo a conocer y para que se hable de él. Por el camino también hace otras cosas, como da tantas entrevistas. Yo de eso soy ejemplo también. Cuanto más habla uno en los medios, más gilipolleces dice. Esto es una cosa natural. Nos pasa a todos. Quien más habla en la cafetería suele ser el que al final del día alguien dice vaya chorrada que acaba de decir esto. Es normal y les pasa a los dirigentes políticos también, ¿no? Entonces, en algún momento, pues Pedro Sánchez responde a alguna de las preguntas que se le hacen diciendo pues, que habrá que suprimir el Ministerio de Defensa, por ejemplo, o cosas así que se vuelven, tiene un efecto boomerang y se produce una imagen muy de notoriedad, pero a la vez ligera o frívola de lo que puede ser el proyecto político de Pedro Sánchez. Después de Navidad, entonces se aborda una segunda fase de estrategia o de táctica política que ya consiste en envolver a Pedro de un proyecto político, digamos, de Estado. Y entonces ahí hay un vuelco en el que, por ejemplo, se produce muy rápidamente el pacto con Rajoy sobre la ley antiterrorista, la ley antiyihadista, ¿no? Que tuvo bastante discusión interna porque, bueno, pues porque podía ser una forma de dar un mensaje de política de Estado, que era lo que se pretendía, pero al mismo tiempo era aceptar, pues por ejemplo, la prisión permanente revisable, la cadena perpetua, ¿no? Y algunas cosas, algunas reformas del Código Penal que ningún jurista de relieve relacionado cercano a la izquierda le parecía razonable, ni siquiera útil, ¿no? Porque ya teníamos el Código Penal más duro de Europa, sin ninguna duda, ¿no? Se abordó eso y se abordó, por ejemplo, recordaréis aquel viaje a Washington para dar una conferencia en una universidad y demás y tener algunos contactos a nivel internacional, y tuvo la mala suerte de que el chofer que le llevaba se equivocó con la universidad y le llevó a otro sitio, llegó tarde y encima el rector de la universidad hizo una broma en Twitter diciendo algo así como, pues si Sánchez no encuentra la universidad de aquí como para encontrar el futuro de España o algo así, ¿no? Entonces la verdad es que fue un fracaso, ¿no? el experimento. Para mí de aquello, y tiene relación con lo que estamos viviendo hoy, uno de los elementos que también estuvieron pensados para dar esa imagen de proyecto político de Estado fue el momento de la proclamación de Pedro como candidato ya a la presidencia del Gobierno en el Teatro Price de Madrid. Y cuando estaban preparando el acto, lo que estaba previsto es que aparecieran en la pantalla unas imágenes de algún acto, alguna manifestación con banderas de España al principio y al final. Pero Pedro decidió que quería un banderón enorme detrás, toda la pantalla, que es verdad que todos, yo estuve en ese acto, y todos los que estamos ahí, tanto gente del partido como periodistas, nos quedamos impresionados del banderón, porque era verdad que consiguió que del acto y de un discurso bastante interesante de contenidos, al final el mensaje que quedó fue la bandera de España de Pedro Sánchez, ¿no? A la salida estaban en la acera un corrillo de diputados, estaba José María Barreda, y recuerdo a Carme Chacón, que al pasar, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Y Carme Chacón le dijo a Barreda, dice,
Bueno, banderón ya tenemos, ahora ya veremos si tenemos líder. Era significativo también eso, ¿eh? Tengo que decir que con Carme Chacón, que tuve varias conversaciones también para este libro, aparece en el libro y además justo cuando yo estaba a punto de escribir el epílogo del libro fue cuando murió y acudí al velatorio, que era exactamente en el mismo lugar, en la misma sala donde se celebró el Comité Federal del 1 de octubre, con lo cual fue una cosa del destino, ¿no?, que a mí me pareció que era un círculo que se cerraba en el mismo lugar donde había habido la tensión que se había vivido el 1 de octubre, pues allí es la primera vez que se reencuentran en el mismo sitio Pedro Sánchez, Susana Díaz y Borrell o Felipe González o Rubalcaba, los principales dirigentes del PSOE, ¿no? Con Carmen tuve algunas conversaciones muy interesantes para el libro y tengo que decir que alguna de ellas yo ya no incorporé al libro precisamente para que nadie pudiera interpretar que después de que alguien muere se utiliza algo que ha dicho para que puede beneficiar o perjudicar, en este caso, a uno de los dos candidatos que estaban en liza en el PSOE, que eran Pedro Sánchez y Susana Díaz. Pero me parece interesante comentar que ya en aquel momento la mayor preocupación que tenía Carme Chacón era el asunto de Cataluña, la situación del PSC y la necesidad en el partido de abrir un proyecto sólido de Estado plurinacional, que ella había defendido por escrito ya con Felipe González en el mismo artículo en El País en 2012 y que volvía a hacerlo. No le daba mucha importancia a ese término de plurinacional, pero sí a abrir una etapa en la que se pudiera contener la espiral en la que estaba ya el independentismo y demás. Y además le había aconsejado a Susana Díaz que diera el paso de ser ella la que defendiera ese proyecto. Yo cuento una conversación en el libro con Susana Díaz que a ella no le hizo ninguna gracia que contara, pero que es así, es real, y en la que ella me reconocía que en algún momento ella debía dar ese paso y defender un modelo de Estado más allá del autonómico que conocemos ahora mismo. Luego, como sabéis, como sabemos todos, en la campaña de las primarias es Pedro quien ha defendido ese proyecto de Estado plurinacional y que aún hoy es una discusión, es un debate interno abierto, yo creo, dentro del Partido Socialista. Bueno, por calcular, porque claro, esto es como contar la historia de una vida, ¿no? Si digo, a ver si voy a llegar solo a los 17. Entonces, porque quiero dejar tiempo sobre todo para que vosotros y vosotras habléis, comentéis, preguntéis o critiquéis, ¿no? A ver, a partir de 2015 y de las elecciones municipales de 2015 y ya con la brecha de confianza abierta entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, se van poniendo como carreras de obstáculos, ¿no? Es decir, quienes ya están, digamos, arrepentidos de haber dado su apoyo a Pedro Sánchez y lo consideran ya un riesgo para el partido, van situando, bueno, pues las elecciones municipales de 2015, pues si saca un muy mal resultado habrá que pedir su cabeza. Pedro Sánchez consigue, en las citas electorales que van llegando, consigue una cosa muy importante, que es que siempre va colocando objetivos suficientemente bajos, digamos, suficientemente asequibles, como para que, aunque haya una pérdida de votos, pueda interpretarse como un éxito. Y eso es verdad que lo consigue, porque en las elecciones de 2015, pues efectivamente hay una caída, pero se contiene y además por los resultados que saca otros partidos de izquierda, Podemos, Izquierda Unida, etcétera, al final la imagen y lo que se queda de las elecciones municipales de 2015 es que cambian de signo, pues las alcaldías de Madrid, de Barcelona, de Cádiz, de varias de las gallegas, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, y hay varias comunidades autónomas que también pierde el PP, ¿no? Y con pactos, con alianzas, pero la cuestión es que no pueden, los que ya son, digamos, adversarios internos de Pedro Sánchez, no pueden decir hay que cargárselo porque está llevando a la debacle al partido, ¿no? Mientras tanto, obviamente, y aquí yo procuro narrarlo en paralelo, aunque el origen del proyecto fuera contar la crisis del PSOE, a mí me parecía que es imposible explicar la crisis del PSOE, obviamente, sin explicar el nacimiento de Podemos, el crecimiento de Podemos, la relación de Podemos con Izquierda Unida, que pasa por distintas fases, y la desconfianza que se abre desde el primer momento entre el PSOE y Podemos, a su vez, ¿no?
porque no hay que olvidar la conclusión, digamos, aritmética de todo esto. En la izquierda, los resultados del 2008 del PSOE, que fueron 10,5 millones de votos, la cuestión es que en las últimas elecciones de 2016, esos casi 11 millones de votos se dividen en 5 millones y pico para el PSOE y 5 millones y pico para Podemos, es decir, hay una diferencia de 300.000 votos. Ese electorado, y aparte de quienes se quedaran en casa, también, y una parte que está medida más o menos, pero que es un porcentaje menor, que del PSOE se va a Ciudadanos, pero el caso es que el electorado que lleva a Zapatero a la última mayoría de 2008 se divide en dos mitades prácticamente entre la aparición de Podemos y el PSOE. Por eso digo que un fenómeno no se explica sin el otro tampoco, ¿no? Bueno, llegamos a las elecciones generales de diciembre de 2015 y nada más producirse, bueno, se confirma la fragmentación parlamentaria, el escenario de 4, más los nacionalistas, independentistas y los demás grupos, y la imposibilidad de una mayoría, digamos, de bloque ideológico, ¿no? Per se, y menos de 2 de las 4 fuerzas que aparecen, ¿no? Entonces, a los 3 días de esas elecciones, bueno, fueron el 20 de diciembre, pues el 28 de diciembre se produce aquel comité federal en el que se colocan las llamadas líneas rojas, ¿no?, a Pedro Sánchez. Fundamentalmente se le condiciona que no puede llegar a pactos con el independentismo para gobernar y tampoco con Podemos, aunque esa segunda parte no se explicita de esa manera, pero sí estaba ligada una cosa a la otra, ¿no? La cuestión es que desde muy pronto el camino que se sigue en esa fase entre las elecciones de diciembre y las de junio pasan por Ciudadanos. La apuesta es llegar a acuerdos con Ciudadanos. Digo esto porque esa fase es fundamental, yo creo, para entender todo lo que ha ocurrido posteriormente, ¿no? Porque lo que son los números, hay que decir que en las elecciones, en el resultado de las elecciones generales de diciembre, los números daban para un gobierno progresista. Los números sí daban. Desmintiendo, claro, si no se cae en la trampa que yo creo que siempre ha establecido la derecha, eso de que la mayoría social y quien ha ganado las elecciones es el PP. Pero es que es una democracia parlamentaria, y mientras sea una democracia parlamentaria, lo que importa son las sumas parlamentarias. Y la traslación parlamentaria de esos resultados da unos números que suman por la izquierda. Pero es verdad que tienen que contar, si no con el apoyo, por lo menos con la abstención de grupos nacionalistas. Y digo que es importante porque son 19 escaños que, si se consideran en este sentido, digamos, apestados, es decir, no se cuenta con ellos y no se puede contar para una mayoría, esto está bloqueado políticamente y seguirá bloqueado por mucho tiempo. Porque es una democracia parlamentaria, insisto, si se quiere cambiar el sistema se puede cambiar. Pero mientras sea el que es, hay que saber que hay una representación de millones de votos, de millones de ciudadanos, que son quienes son. Y democráticamente hay que aceptarlo, y es así, ¿no? Bueno, daban esos números, pero tanto el Comité Federal como los mismos sectores desde del poder financiero, económico, mediático, etcétera, inmediatamente asientan que hay que conseguir un pacto a través de Ciudadanos. Y Pedro Sánchez lo que intenta es lo que todos sabéis y lo que todos vimos, que era, desde el acuerdo con Ciudadanos, conseguir que Podemos se abstuviera, ¿no? Por el medio se producen sucesos, yo creo, interesantes de contar, como el día que se produce la única reunión de tú a tú que se produce a solas entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ¿no?, que es el viernes 5 de febrero. Y ese viernes, a mediodía, eso fue por la mañana, y a mediodía, después de comer, a mí me llama Pedro Sánchez y me dice: Jesús, quiero contarte que la reunión ha ido muy bien y que yo le he trasladado a Pablo que mi objetivo es que se abstenga Ciudadanos. Y entonces yo le pregunté: ¿pero se lo has explicado así a Pablo? Y me dijo: bueno, todo esto es muy complicado, pero sí, se lo he trasladado así. Entonces yo llamo a Pablo Iglesias y le pregunto: oye, Pedro te ha trasladado hoy. Para nada, eso es mentira.
Entonces, como ocurre a veces con cierta frecuencia con la política y con todo, ¿no? Yo siempre digo, para desmitificar también algunas cosas, esto pasa en las familias con los cuñados, ¿eh? Es decir, también uno llama un domingo y dice, oye, que me ha dicho mi cuñada que... Y dice, para nada. ¿Cómo que hemos quedado a comer? ¿Quién ha dicho eso? ¿No? Y esto pasa en la política, pues, normalmente con más intención, ¿no? Pero los cuñados también tienen intención. Eso es verdad. Bueno, yo lo que hago es lo que es mi obligación, intento llamar y contrastar esa información con los entornos de Pedro y de Pablo, de Podemos y del PSOE, en las horas siguientes y en la mañana siguiente del sábado. Intento pulsar qué ha trasladado ellos a sus equipos, ¿no? Bueno, yo prefiero, para no hacer spoiler como en las películas, pues que se lea en el libro, ¿no? Pero el lector saca fácilmente la conclusión de, en cada historia o en cada episodio, quién dice la verdad o quién miente, o con qué intenciones, ¿no? Y es evidente que ahí hay un factor que recordaréis también. Cuando se nombra la comisión negociadora del pacto en el PSOE, para los pactos, para conseguir la investidura, la forman 5 personas y el perfil y la identidad de esas 5 personas, que tienen varios de ellos muchísimas valías y muchísima experiencia política, pero vamos, no se puede decir que fueran unos perfiles muy adecuados para negociar con Podemos. Eran bastante adecuados para negociar, para llegar a acuerdos con Ciudadanos. Pero es verdad que cualquiera que conociera el perfil de cada uno de ellos decía, bueno, pues para entenderse con Garicano eso va bien. Para entenderse con Errejón o con Carolina Descansa pues no pinta muy bien, porque cada uno sabía perfectamente lo que había escrito, lo que había dicho y lo que pensaba de Podemos, por ejemplo, ¿no? Bueno, de modo que yo creo que si a eso se une, y recordaréis también el famoso episodio de la rueda de prensa que da Pablo Iglesias el mismo día que sale de ver al rey y dice cómo tiene que formarse el gobierno, qué posición debe ocupar Podemos, etcétera, etcétera, que al margen del planteamiento, creo que a estas alturas, y hace mucho tiempo, no es de ahora, desde dentro de Podemos eso se reconoce también, fue un absoluto error, porque eso indignó absolutamente a las filas del PSOE y a los militantes del PSOE, porque, entre otras cosas, no tuvo la delicadeza o la forma de informar primero a Pedro Sánchez. Es decir, que Pedro Sánchez se tuviera que enterar por el rey del gobierno que iba a formar con el que acababa de salir, pues es una cosa que se entiende perfectamente, que alguien diga, hombre, pues no parece que sea la forma más adecuada de llegar a acuerdos, ¿no? Yo creo que en eso hay un análisis posterior que también se cuenta aquí, de lo que pasó en esos meses y de cómo se negoció y cómo se frustraron negociaciones, etcétera. Y cada uno reparte sus culpas, obviamente, pero creo que está narrado qué dosis de responsabilidad tiene cada cual en que no se produjera lo que, insisto, sí había oportunidad de que se produjera, que era cambiar el gobierno del PP por un gobierno de progreso. De hecho, Podemos está convencido de que esa posición en la investidura le va a reportar más votos en junio, le va a reforzar, sobre todo con la alianza con Izquierda Unida, que no quiso tener en diciembre, y el PSOE está convencido, Pedro Sánchez está convencido, de que en junio también le va a reforzar en votos el mantenerse en nosotros queremos un gobierno transversal y Podemos no nos deja gobernar. Los dos estaban convencidos de eso y los dos se equivocaron, porque tanto el PSOE como Podemos perdió votos en junio de 2016. El análisis que se hace de esa pérdida de votos en Podemos, yo la he contado con detalle porque, y lo decía Íñigo Errejón en la presentación del libro que hicimos a principios de verano en Madrid, con Borrell también, lo explicaba él, porque hay partes del libro que yo al escribirlo, yo mismo me di cuenta de cosas que en su día no había percibido igual, y los propios protagonistas también, al leerlo, decían, claro, el mismo día que estaban en Podemos, en el Consejo Ciudadano, analizando los resultados de junio, estaba celebrándose en Ferraz un comité federal que fue fundamental también para la última fase del famoso no es no o la abstención, ¿no? Y tiene importancia porque se cruzan posiciones, malentendidos, etcétera, que contribuyen a todo lo que pasa después, ¿no? Pero es muy interesante el análisis que se hace en aquel Consejo Ciudadano de Podemos porque
la explicación que hace Íñigo Errejón de por qué se ha producido esa pérdida de votos, la que hace Pablo Iglesias y la que hace Carolina Vescansa, establecen exactamente, a mi juicio, las razones de fondo que llevan y que se mantienen en el conflicto, por decirlo así, de Vistalegre. ¿Por qué? Pues por resumirlo mucho, en la posición de Pablo Iglesias, él entiende que se ha perdido ese 1 millón de votos, pero no, por ejemplo, por la alianza con Izquierda Unida, al contrario, él defiende que si no se hubiera llegado al acuerdo con Izquierda Unida se hubiera perdido más. Sin embargo, Carolina Vescansa, que hace un análisis más técnico, porque como socióloga y como es quien lleva los estudios cuantitativos y cualitativos de político y demoscópico en Podemos, ella explica que hay un porcentaje, pero que, si no recuerdo mal, está en torno a los 250.000 votos, que sí que se pierden por militantes de Izquierda Unida o electores de Izquierda Unida que no les gusta el acuerdo con Podemos, que creen que Podemos lo que va a hacer es fagocitar a Izquierda Unida y difuminar a Izquierda Unida, y no aceptan eso y lo rechazan y se quedan en casa. Y el grueso de esa pérdida de votos, Carolina defiende que es gente que se ha quedado en casa porque reprocha a Podemos no haber permitido el gobierno de Progreso, aunque fuera con Ciudadanos, pero que era partidario de que tenía la prioridad de que saliera el PP de la Moncloa. Y ese es el motivo fundamental por el que se produce ese grueso de pérdida de votos. En eso hay bastante coincidencia con el análisis que hace Íñigo Errejón. De hecho, antes de eso, cuando estaban todavía en las conversaciones y no se había todavía bloqueado la negociación, la encuesta del CIS de abril de 2016 ya vaticina esa pérdida de votos. Ya se ha producido la famosa rueda de prensa de Pablo y la vicepresidencia del Gobierno, ya se han producido esas tensiones, etc. Ya se vaticina que va a haber una caída de votos por ese motivo, ¿no? Coincidiendo con esas fechas de las negociaciones y demás, pero eso no lo supimos, yo tampoco lo supe, hasta meses después, ya se había producido una historia de desconfianza que es clave para entender lo que sucedió luego en Podemos, que es un suceso en Podemos Madrid de unos emails que aparecen, que los llegan a conocimiento de Pablo Iglesias, en los que hay un movimiento de gente de Podemos para relevar a los dirigentes de Podemos Madrid en aquella época, ¿no? Que estaban Luis Alegre y Sergio Pascual, era el secretario de organización, etc. Pablo Iglesias lo interpreta como una especie de traición, de operación de traición a su liderazgo, y eso produce una fractura de confianza entre Pablo e Íñigo, que se va agrandando y que lleva a la decisión, pues por ejemplo, de Íñigo Errejón de dar la batalla de cara a Vistalegre y tal, porque llega a la conclusión de que si no la da, no va a tener ninguna oportunidad de mantener sus posiciones, que en cuanto a la hoja de ruta de Podemos, como he explicado con el análisis de los resultados, es diferente a la que mantiene Pablo Iglesias. Es diferente en el sentido de cuáles son las prioridades institucionales o de trabajo en el Parlamento o de tantas cosas de ejercicio político, ¿no? Eso sí, tengo que decir que llegan a Vistalegre, se produce el resultado que se produce y ahí siguen, y creo que cada uno está defendiendo las posiciones que tiene, y el tiempo dirá quién resiste más o quién se ha equivocado más o a quién finalmente apoyan más las bases, ¿no? A mí en ese sentido me parece que esos ejercicios de democracia, sean en Podemos, sean en el PSOE, yo no creo que eso desgaste mucho más. Cuando decimos que en la derecha hay una unidad siempre como marmórea y la izquierda se significa por esa permanente división, discusión, etcétera, siempre lo interpretamos como un déficit, ¿no? Pero yo creo que si se sacara más la cabeza sobre lo que no es ruin, la parte ruin de esas discusiones, sino que va a la almendra de la discusión política, debería ser una fortaleza y no una debilidad, ¿no? Otra cuestión es que por el camino, y en el libro yo he procurado hacer bastante hincapié en eso, por el camino lo que sí se pierde es toneladas de credibilidad, que me parece que es el mayor problema que tiene la izquierda y que han tenido las posiciones de izquierda, porque se ha trasladado al final como intereses puramente de aparatos o personalistas, lo que a veces tiene detrás, oye, diferencias políticas de fondo que son absolutamente legítimas, ¿no?
Bueno, se frustra la investidura, como todos sabemos, de Pedro Sánchez y, por resumir mucho la etapa siguiente, en verano, a principios de verano, Pedro Sánchez se va de vacaciones transmitiendo a su equipo, y esto no solo lo explico yo, sino que ya testigos directos de todo eso, como Jordi Sevilla, que escribió un libro hace unos meses también sobre lo que él había vivido en toda esa fase en el PSOE, que estaba en el equipo negociador y en la dirección del PSOE, lo que transmite Pedro Sánchez es que lo que habrá que hacer es abstenerse en la segunda votación y permitir que gobierne Rajoy. Y de hecho encarga un informe a Jordi Sevilla y a José Enrique Serrano para que pongan negro sobre blanco las condiciones que habría que poner para la abstención al gobierno de Rajoy. Y ese informe está publicado, yo lo cito aquí y lo publica también Jordi Sevilla. O sea que se va de vacaciones transmitiendo que su intención es la que, por otra parte, le cuenta, por ejemplo, en la Moncloa, Mariano Rajoy a Pablo Iglesias. Le dice, no, si Pedro, ya sabes que va a abstenerse en segunda votación. La que le cuenta a Felipe González, que lo dice él después, justo en los días previos al famoso Comité Federal. Transmite eso. Esa es, en ese momento, su decisión, o lo que está manejando, o lo que traslada al menos que está manejando. El 17 de agosto él convoca una reunión de su equipo en Ferraz, vuelve de Mojácar y en esa reunión le sorprende con una frase que yo creo que es muy significativa también en el desarrollo de los acontecimientos. Él dice, he estado con mucha gente en estos días en Mojácar, con militantes, hizo algún viaje también en esas fechas a otros sitios y luego fue a Baleares también, se reunía con militantes y demás, habló mucho con gente de su confianza. Y a la vez se hicieron algunas encuestas, algunos estudios cualitativos con electores de izquierda, del PSOE, de Podemos, votantes, sobre la situación y sobre la abstención o no abstención o el no a Rajoy. El caso es que en esa reunión Pedro Sánchez lo que dice a su equipo es lo siguiente. Estos, refiriéndose a Susana Díaz, a Zapatero, a Chimo Puig, a los demás, estos lo que quieren es que yo me coma el marrón de la abstención y luego liquidarme. Y esto es fundamental para entender lo posterior, porque Pedro Sánchez, por un lado, argumenta que cree que el electorado no va a perdonar que el PSOE permita gobernar a Rajoy y no intente un gobierno distinto. Otra cuestión es o esto o terceras elecciones, creo que ese es otro planteamiento que es discutible. Pero la cuestión es que él argumenta eso, pero también coloca como prioridad que cree que si hace eso está liquidado en la Secretaría General del PSOE. Porque después de que se produzca eso, habría la petición del Congreso que ya tocaba en febrero y que se fue dilatando realmente hasta hace unos meses. Y entonces desde ese momento es cuando arranca la fase del no es no, que se interrumpe, digamos, en la discusión interna, se interrumpe por las elecciones vascas y gallegas, que son el 25 de septiembre. Y ya estamos con un plazo absolutamente diabólico, ¿no? Está el Comité Federal señalado se señala, vamos, como lo anuncia, para el 1 de octubre, y quedan un plazo prácticamente imposible para otro tipo de negociaciones, ¿no? Bien, ahí una de las incógnitas que quedaron en el aire fue aquello que se le ha reprochado mucho de que Pedro Sánchez habría tenido ya, estaba acariciando ya un acuerdo para gobernar con Podemos y con los independentistas o con el apoyo de los independentistas. Yo tengo que decir que en todas las llamadas y conversaciones que tuve sobre este tema no he encontrado sustento para esa historia. Es decir, hubo unos contactos que fueron públicos en el Congreso. Hubo una conversación con Puigdemont en su día y hubo contactos de Miquel Iceta con Xavier Domènech en Cataluña. Que esos contactos sí dieron posibilidades de entendimiento entre Podemos y el PSOE, pero eso era Cataluña. Y el problema más grande estaba en Madrid, el problema estaba en la desconfianza entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y de hecho yo en esos días también hablé con los dos, pregunté a los dos. Pablo Iglesias me dijo que solo había tenido una conversación, y muy breve, telefónica, en toda esa fase, con Pedro Sánchez en todo el verano,
y que no hubo, y a mí eso, todas las fuentes que consulté me dijeron lo mismo, y eso lo mantiene también Jordi Sevilla y otros de los implicados en este asunto, incluido Josep Borrell, que en esta historia no es sospechoso de estar en la otra parte, ¿no? Yo creo que no es verdad que estuviera armado, porque además no era sencillo, como se ha visto posteriormente, de armar ninguna fórmula de gobierno con el independentismo. Yo creo que eso estaba fuera de órbita, que ahí la clave estaba en quién resistía más la presión y si al final el ir a terceras elecciones, Pedro Sánchez estaba dispuesto a ir creyendo que eso le permitía mantener la Secretaría General del PSOE y con un resultado quizás peor del que había tenido en junio, pero que le hubiera mantenido al frente, y ya se vería qué fórmulas de gobierno habría en esas terceras elecciones o no, ¿no? Bueno, por resumir mucho, y como llevo una hora ya, dejaros la palabra a vosotros y las dudas que... yo he intentado, de manera sincera también, que aunque esta historia que se narra aquí, sobre el PSOE, sobre Podemos, sobre la crisis mediática y del periodismo, que me parece un elemento muy interesante y muy importante de destacar, porque tiene que ver también con todo lo que ha pasado. Es decir, no se puede entender la historia, el recorrido especialmente de lo que ha pasado en el PSOE, sin tener en cuenta la interdependencia que ha habido desde hace muchísimos años entre el Grupo Prisa y el PSOE, lo que ha significado y lo que ha supuesto en momentos clave esa interdependencia. No se puede entender sin los intereses y las presiones de tipo económico y financiero, y no se puede entender sin el factor desconfianza, que es lo que ha marcado el funcionamiento interno o las tensiones internas en el PSOE, pero ha marcado también la relación desde el minuto 1 y antes entre Podemos y el PSOE. Esa desconfianza, que no se resuelve en dos patadas, porque el PSOE ha interpretado desde el principio que Podemos era algo que venía a comerse al PSOE, sobre todo cuando Podemos estableció como prioridad el sorpaso, pues el PSOE interpreta que es alguien que viene a barrerlo. Y Podemos nunca ha confiado en el PSOE porque siempre lo ha considerado un mimbre del sistema que considera que hay que cambiar de cabo a rabo, ¿no? Esa desconfianza, que yo creo que en las dos partes han terminado asumiendo de alguna manera que es el factor que hizo imposible cualquier tipo de acuerdo, bueno, yo creo que cuando ya los personajes, por distintas razones, son conscientes de los errores cometidos, como ahora mismo manifiesta Pedro Sánchez, por ejemplo, que después de que se produce aquel Comité Federal y su dimisión forzada, ¿no? Nadie da un euro por su futuro, esa es la realidad, y él renace y recupera el liderazgo en el PSOE, y es consciente de que lo recupera enfrentándose justamente a todos los que en su día le auparon a la Secretaría General y a los poderes económicos y mediáticos que en un momento dado consideraron que era un peligro. El conseguir recuperar ese liderazgo gracias al voto de la militancia significa mucho si uno asume profunda y sinceramente lo que significa. Y a partir de ahí el proyecto político es coherente con todo eso. En eso estamos, es decir, eso hay que esperar, creo, para ver si todos esos condicionantes se cumplen. Y a su vez, Podemos, creo que a pesar de las fricciones, de la tensión y de la crisis que pasó después de Vista Alegre, sí hay algunos factores de todo esto que también asumió claramente. Entre otras razones, se ha visto cuando en distintas ocasiones han abierto ya constantemente la posibilidad de un acuerdo en el que pilote Pedro Sánchez y que permita mover a Mariano Rajoy. Otra cosa es que Pedro Sánchez sigue considerando que ahora mismo encabezar una moción de censura a Mariano Rajoy, él considera que puede ser interesante más para Podemos que para él, porque puede ser también autodestructivo en las siguientes elecciones. Muchos de los que estáis aquí seguramente pensaréis, ¿y todo esto no es una chorrada al lado de lo que estamos viviendo? Y la respuesta es sí, pero no, porque todo esto tiene que ver con lo que estamos viviendo. Es decir, a lo largo del libro aparece el tema de Cataluña constantemente y el tema del modelo de Estado y de la necesidad de una reforma constitucional, etc. Y aparece una cosa que creo que es un factor que ha condicionado todo lo que ha pasado. He citado anteriormente el tema parlamentario,
es decir, de las lagunas más claras, a mi juicio, de todo ese recorrido, y que sí me parece un reproche que hay que hacer a Pedro Sánchez, y yo de hecho lo he discutido con él alguna vez, es que no es verdad que no tuviera ninguna otra posibilidad de actuar. Es decir, tenía las líneas rojas, tenía las presiones, tenía todo lo que hemos hablado. Pero podría haber convocado un comité federal del PSOE y haber dicho, señores, estas líneas rojas no tienen ningún sentido. Yo planteo un acuerdo de gobierno con las condiciones que aquí decidamos con Podemos, y los nacionalistas y los independentistas decidirán si apoyan o no apoyan o se abstienen, pero no hay por qué entrar en una subasta. Los nacionalistas decidirán si prefieren seguir teniendo a Rajoy en la Moncloa o un cambio de gobierno. Incluso a Ciudadanos. Yo nunca he entendido, o vamos, mejor dicho, nunca me han convencido los argumentos de por qué no se hizo al revés, por qué no se hizo todo el intento de llegar a algún acuerdo con Podemos y situar toda la presión para que fuera Ciudadanos quien tuviera que abstenerse. Nunca se ha explicado bien por qué. Y la razón es porque no se puede explicar. Porque esa opción no estaba contemplada ni por el poder mediático, ni por el poder económico, ni por el poder financiero, etc. Que eso es lo que en términos democráticos y al margen de las opciones partidistas de cada cual, en las que yo no entro, es lo que me parece a mí mal. Porque creo que es no entender o no aceptar las reglas democráticas que son prioritarias en todo esto. Y también en la salida, si es que la encontramos, a la cuestión de Cataluña. Por un lado, si ese tratamiento, por decirlo así, se hubiera hecho ya desde ese punto de vista en el Parlamento, ahora mismo los condicionamientos que tendrían también las posiciones de los independentistas serían distintos y los niveles de interlocución serían distintos. Y si se hubiera producido eso, obviamente podríamos estar hablando ahora de posibilidades de reforma constitucional. Otra cuestión es que no se dieran las mayorías, pero ya estaríamos en ese debate y no en el no debate en el que estamos, ¿no? Y lo que estamos viviendo ahora, digo que tiene mucho que ver porque yo creo que la izquierda tiene que resolver un problema definitivamente, o al menos intentarlo. Yo no engaño a nadie, y lo saben todos ellos y lo admiten, que la inmensa mayoría de los dirigentes socialistas con los que yo he hablado y conozco son conscientes de que la Declaración de Granada es ya a día de hoy insuficiente para resolver el problema en el que estamos y que hay que dar algún paso más. Y que todo el mundo sabe que es complicado y que es arriesgado y que hacer coherente una reforma del modelo de Estado sin que haya insolidaridad entre territorios y ciudadanos y que haya una fórmula que sirva para la convivencia de un par de generaciones más, al menos, no es nada fácil por una razón de tipo electoral, que es en la que se ha volcado, no nos engañemos, desde hace muchos años el PP, que es que lo ha condicionado todo al reforzamiento electoral fuera de Cataluña. No le ha importado perder la significación que tuviera, que nunca tuvo mucha, pero tenía alguna, en Cataluña, y ha puesto en riesgo muchas cosas a base de reforzar su electorado fuera de Cataluña. Hay que recordar que la izquierda, el PSOE, ya sé que mucha gente en el dibujo actual ya no lo considera izquierda. A mí me gusta pensar que teniendo la derecha que tenemos, desde ahí ya hay que contemplar que es izquierda. Recuerdo, hago un inciso ahora, es un relato que se hace en el libro, que es una cena en Madrid con Mélenchon, con el líder de la Francia insumisa, de la izquierda francesa, una cena con un grupo de periodistas españoles y franceses, y estaba también Alberto Garzón en esa cena y gente de la dirección, entonces de Izquierda Unida y hoy en Podemos, ¿no? Y fue muy interesante porque en esa cena Mélenchon hizo un diagnóstico de lo que él consideraba que era la situación de la izquierda en España. Decía, Podemos ha hecho el diagnóstico más exacto de lo que ha pasado y ha interpretado muy bien lo que es el 15M y lo que pide la ciudadanía, pero no tiene estructuras políticas, no está articulado políticamente para ser eficaz. Lo que necesita es las estructuras del PC. A su izquierda estaba Alberto Garzón, que le miraba como a un ovni, porque en aquel momento Alberto Garzón era cuando mantenía que Podemos lo que quería era hacer una OPA Izquierda Unida y que eso no lo iba a tolerar nunca, ¿no? Pero en aquel momento Mélenchon dijo eso, él hacía ese diagnóstico y decía, si queréis llegar a algo, tenéis que hacer una especie de fusión en el que alguien
pone las estructuras y la articulación política, y Podemos pone la calle, el relato y las asociaciones civiles que están detrás de todo esto, ¿no? Y en medio de ese diagnóstico él preguntaba todo el rato, ¿y por qué en España no hay fascistas? Y entonces, claro, ya llegó un momento en que le explicamos, bueno, los hay, lo que pasa es que, no, que están en la estructura política que ya conoces. Es decir, lo que no hay es un frente nacional, que está integrado en otra estructura política, ¿no? Claro, él lo decía con otra clave, que luego se vio en los resultados que fue obteniendo en Francia, la Francia insumisa, ¿no? La Francia insumisa hay una franja de electorado que disputa con el Frente Nacional, porque hay un electorado que estaba en la izquierda y que se ha ido al Frente Nacional, con asuntos sensibles como la inmigración, como relatos que han convencido a votantes que eran de izquierda y se han ido al otro lado. Bueno, aquí me he ido en este paréntesis, pero aquí todos sabemos dónde está la derecha, ¿no? Mientras no se resuelva lo siguiente, que es que los dirigentes de izquierda son conscientes de que hay que explicar fuera de Cataluña y asumir cuál es la realidad, que cuando digo eso digo no hay que estar de acuerdo con la realidad, ¿o no? Es que la realidad es lo que es, esto es agua, no es Coca-Cola. Y Cataluña está en la situación que está. Y desde hace X años, lo que ha ocurrido, por resumirlo en una cifra, es que en 2011 había un 11% de representación parlamentaria independentista y ahora es el 48%. Y esto es una realidad. Y digo más, es probable que haya una parte, el núcleo central de ese independentismo, con el que no hay nada que negociar, no hay nada que pactar, porque ya están fuera, porque nos consideran que España está olvidada, han dado la espalda, por lo que sea, yo no entro. Lo que me parece un error profundo es no asumir que hay otra realidad, que es un porcentaje todavía importante en Cataluña, que no están en el independentismo, sino que están cabreados con España, que no son independentistas, que todavía no lo son, y que si somos suficientemente inteligentes para hacer política y no solo aplicar la ley y la porra, sería todavía posible, creo, ganar, que es como de democracia hay que hacer las cosas, ganar al final del recorrido en una votación con todas las garantías, en la que lo de allí se vote allí y lo de todos lo votemos todos, porque esa reforma constitucional de la que todos hablan, desde Podemos, desde Izquierda Unida, desde el PSOE, etcétera, la tenemos que votar todos y dentro de ella tendrán que estar los mimbres que sujeten un nuevo modelo de convivencia. Sí nos interesa seguir teniendo la suma de pueblos que tenemos en este país. Y es que esa realidad creo que la conocemos todos. Y a mi juicio el mayor reproche que hay que hacer, y no solo al PP con mucha más rotundidad, porque ha actuado como ha actuado, pero creo que es compartida por más responsables, es que se ha pensado siempre más en las siguientes elecciones que en las siguientes generaciones. Y esto lo ha condicionado todo. Y todos saben que para encontrar un arreglo a esto, alguno o varios de los partidos que actualmente funcionan, tiene que sacrificarse. Y no parece que sea Rajoy el que está dispuesto a sacrificarse, porque sigue actuando como si no existiera esa realidad. Esto es así. Pero a mí me parece bueno, me parece no, creo que todo está a la vista, ¿no? Y creo que eso todos lo compartiremos. Es tan grave la situación que me parece frívolo seguir jugando con esto de decir, como si todos los que hablamos desde hace años de la necesidad de un diálogo fuera hablar de flores y abejas, como si fuera una frivolidad. Y lo que es una frivolidad alarmante es que desde el propio Tribunal Constitucional se haya dicho reiteradamente, oiga, que sí, esto lo suspendo, esto también lo suspendo, esto tal, pero recuerde usted que esto es un conflicto político y que las soluciones tienen que ser políticas. No es que lo diga yo, ni lo digan cuatro, no sé, buenistas, como me parece que el último que lo ha dicho es Alfonso Guerra. Pero es que esta mañana Alfonso Guerra ha dicho eso de que si hace falta habrá que llevar al ejército, y yo desde Mieres he hablado con un militar del ejército, con un alto mando del ejército, y me decía, pero ¿nos estamos volviendo locos o qué es esto? Un alto mando del ejército, ¿eh? Y me decía, pero a ver, se entra, ¿y cómo se sale?
Porque ha puesto el ejemplo de Francia, del tema del despliegue del ejército por el asunto antiterrorista. Y hay un debate muy profundo en Francia, pues dicen, ¿y ahora qué hacemos? Una vez que has desplegado al ejército en las calles, si lo quitas es que se ha acabado la alarma y al día siguiente estallan 2 bombas y estás crucificado políticamente para los restos. ¿Se rebaja la alarma directamente o cómo se retiran ahora los soldados? Y en un tema que es de seguridad, que es de antiterrorismo. Cuando hablamos de un tema que es político, ¿qué haces después? O estamos en un estado de excepción ya permanente, o convertimos Barcelona en Belfast. Seamos serios. Y es la obligación, además, de los dirigentes políticos. Solucionar problemas que nadie dijo que fueran fáciles, pero solucionar problemas, no engordarlos, ¿no? Bueno, ya me callo que me voy calentando. Muchas gracias. Yo no sé si leíste el artículo de opinión de hoy de Rubalcaba en el diario El País. Yo creo que es un paso cualitativo muy interesante sobre qué es lo que debe hacer el PSOE, y que además que sea Rubalcaba el que lo suscriba, creo que es muy significativo. En tu opinión, en el PSOE, sobre todo en el PSOE más felipista, ¿se están moviendo algunas cosas para modificar la situación del problema catalán? Bueno, el artículo yo creo que es totalmente coherente con lo que ha mantenido desde, y además es lo que reivindica, ¿no? Lo de la Declaración de Granada de 2013, ¿no? Sería la base que plantea para abrir un... A ver, eso tiene un problema que todos tienen asumido, es que los catalanes, digo los catalanes que están en esto, porque empezamos cediendo en el lenguaje y se empieza asumiendo una realidad que no es, ¿no? Lo digo porque yo me niego a interpretar esto como un conflicto entre Cataluña y España, porque sería aceptar que lo que mantienen los independentistas es la posición de Cataluña, y no es verdad. Y lo que mantiene España es la posición del PP, y tampoco es verdad. Entonces, partiendo de esa base, es verdad que los que han puesto en marcha todo este asunto y han ido creciendo, a mi juicio, a través y gracias a un error detrás de otro, cometidos también desde aquí, no digo, insisto, que sea fácil, que cuando alguien se empeña en saltar la legalidad, es complicado actuar en todos esos frentes, pero se han cometido muchos errores. Y pongo un ejemplo, es que uno de los grandes errores, a mi juicio, es haber interpretado siempre desde hace unos cuantos años el bloque independentista como un bloque marmóreo, cuando no es verdad. Es que es una alianza en la que están anticapitalistas de las CUP, de distintas tendencias, de 7 tendencias distintas que forman las CUP, con la exconvergencia, con la derecha catalana burguesa, que es una de las prioridades de las CUP, cargarse a la derecha catalana burguesa. Están aliados. Es como si se produjera una alianza electoral a nivel del Estado entre no Podemos, sino anticapitalistas de Podemos y el PP o Ciudadanos. Sería inconcebible, ¿no? Esto está detrás del paraguas del soberanismo, del independentismo, que está colocado delante de todo eso. Pero todo eso está ahí. Y en el PDeCAT hay mucha gente que está temblando con esta historia. Y no se han establecido puentes, ni lazos, ni presiones, o como se quiera denominar, como se ha hecho toda la vida en política, porque a mí hay una cosa que me subleva. He escuchado en los últimos días ya unas cuantas veces decir, no se puede negociar con fascistas. Los independentistas son unos fascistas, no se puede negociar con ellos. Y entonces la transición, ¿con quién se negoció? ¿Con demócratas de toda la vida? Pregunto yo. ¿Con quién negociaron comunistas y socialistas a finales de los años 70? Cuando yo empecé en el periodismo, con los que hablaba venían ¿de qué? De Casa Perico, del reservado donde se hacía la clandestinidad. Es que es una broma, es que estamos desperdiciando la memoria. Los mismos que reivindican constantemente lo bien que se hizo la transición y lo bien que se negoció y lo mucho que se cedió, dicen ahora, no se puede negociar con estos. No, pero es que negociar significa partir de la posición de reconocer al interlocutor, sea quien sea, y de estar dispuesto a ceder algo o a hacerlo cambiar de opinión en algún momento, ¿no? Si no, efectivamente, no hay negociación, pero es que entonces no hay democracia. Bueno, volviendo a lo que preguntas, perdona
el inciso porque ya me perdía. Rubalcaba, él defiende la Declaración de Granada y, insisto, yo creo que estos, los independentistas ahora mismo, a eso lo llaman ya una pantalla superada, ¿no? Han llegado muy lejos para aceptar ahora que vamos a hacer unos retoques a la Constitución y vamos a avanzar en el federalismo, ¿no? Mira, yo en eso recomiendo mucho más leer a gente tan diversa desde el punto de vista ideológico y tan respetable desde el punto de vista técnico como Eliseo Aja, un catedrático constitucionalista que ha sido cercano a las tesis socialdemócratas toda su vida y de hecho colaboró también en el tema de la Declaración de Granada, etc. Santiago Muñoz Machado, que fue uno de los que hicieron la arquitectura del Estado autonómico, que es más bien de pensamiento conservador, el historiador Álvarez Junco. Podría citar una docena de nombres que podrían ser, y son, perfectamente respetados desde el PP, Ciudadanos, el PSOE y Podemos, que hay también nombres de catedráticos constitucionalistas cercanos a Podemos en distintas universidades, que todos coinciden en que es posible resolver esto con una reforma constitucional y con un referéndum en Cataluña votado, pactado, con garantías y con unos mínimos de mayorías, con un periodo fijado de repetición del referéndum para garantizar que no se fractura definitivamente la sociedad catalana, etcétera, etcétera. Y aplicando las referencias que hay, que son las que hay. Quebec, Escocia, Irlanda del Norte, que no se ha llegado a utilizar. Esas referencias están ahí, aceptadas por el derecho internacional. El referéndum del otro día no cumplió ninguna de esas requisitos. No es legal, no es vinculante, no tenía garantías. Y yo pregunto, si no era legal, no era vinculante, no tenía garantías, y lo sabíamos todos, y lo sabía la comunidad internacional, ¿hacía falta engordar el independentismo actuando como se actuó? ¿Era necesario? Yo creo que no, que ha sido un error, porque se ha pretendido hacer una demostración de autoridad que a mi juicio era innecesaria una vez que has ganado la batalla, y en ese momento, cualquiera que lo analice, en las sesiones del Parlamento del 6 y del 7 de septiembre, los independentistas perdieron, políticamente perdieron. Aprobaron esas leyes, que el Constitucional suspendió, pero la batalla política la perdieron, salieron debilitados, y se les ha engordado con la forma de afrontar lo que ha pasado. Y ahora estamos en un punto en el que pues la mínima dosis de optimismo que uno quiere trasladar es que consigamos. Yo reconozco que ayer esperaba, bueno, pues ahora que sale el jefe del Estado, abrirá una luz. Lo que opino sobre el mensaje lo escribí en Mieres hace unas horas y ya lo he publicado en Infolibre. Para mí ha sido decepcionante porque ese mensaje lo podría haber hecho directamente la Moncloa, y además no se habría desgastado la institución, porque encima estamos jugando con el prestigio de las instituciones que bastante averiado venía ya, ¿no? Bueno, entonces, esa pantalla está superada, pero eso no quiere decir que no haya salidas, porque uno de los problemas que tenemos es que no se puede trasladar a un pueblo. Tenemos un problema que no tiene solución. ¿Pero cómo que no tiene solución? ¿Qué broma es esta? Esos nombres que he citado ponen sobre la mesa propuestas de reforma constitucional que garantizan la convivencia y la democracia y el futuro de las próximas generaciones, que son mis hijas, y me interesa mucho que no lo jodamos, ¿eh? Y es que ya cansa esto, de verdad. Yo estoy francamente preocupado porque estamos en manos de gente bastante inútil, antes que preferencias ideológicas, de gente que ha demostrado bastante inutilidad. Y es muy lamentable, sinceramente, porque empezamos por discutir de una manera sectaria, poniendo etiquetas, y terminamos perdiendo de vista el análisis de los problemas y recurriendo a la gente que puede aportar soluciones, que la hay, insisto, que la hay, que Alemania ha hecho 50 reformas constitucionales y nadie pone en duda que Alemania se pueda romper. Es más, ha conseguido unificarla después de X años. Pero es que, perdonadme, pero me irrito con esta historia porque es muy grave lo que está ocurriendo y empezamos a caer en la trampa de interpretarlo con tendencias partidistas también y caer en la trampa de crear un conflicto entre España y Cataluña, y es el mayor de los errores. Bueno, David al fondo había pedido antes también. Yo quería volver sobre Pedro Sánchez, porque
qué le pasa a este chico, ¿no? Podríamos decir. Porque yo creo que en un futuro las crónicas históricas mencionarán la figura de Pedro Sánchez desde un punto de vista cómico. Cómico, desde un punto de vista cómico. Luego porque creo que va a pasar a la historia como la persona que más oportunidades ha tenido de ser presidente del gobierno con menos votos. Porque ahora tiene una más. Ahora tiene una más. Después de la intervención que hace el rey ayer, el primer damnificado yo creo que es Pedro Sánchez. Es el que queda absolutamente fuera de juego en este momento. Pero si todo todavía tiene una carta debajo del brazo, que es la moción de censura. O sea, Pedro Sánchez en este momento debería estar trabajando por ser el presidente del gobierno que soluciona el problema de Cataluña, porque está en sus manos. Tiene la posibilidad de una moción de censura y ser la semana que viene presidente del gobierno y además llevarse la honra de solucionar el problema, por lo menos de momento. Por lo menos dar una patada para adelante y empezar a trabajar en los próximos meses precisamente lo que hablamos en la reforma de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Porque además, cuando retoma la Secretaría General, tiene la capacidad de hacer prácticamente lo que quiera. ¿Quién va a discutir la legitimidad de las decisiones que tiene Pedro Sánchez después de cómo recupera la Secretaría General? Entonces, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que... Bueno, y luego, también avanzando con lo que dijo con el mensaje del rey ayer, que un poco ya dijiste, que yo también cuando sale el rey, digo, bueno, su 23 aquí tiene la oportunidad de legitimarse como monarca como lo hizo el rey, su padre el 23 y lo que hace es ponerle una patada a la mesa. Bueno, tampoco hay materia gris en la zarzuela, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, a ver, claro, yo no digo que tampoco, o sea, que haya que despreciar los motivos por los que se hace cada cosa, ¿no? Es decir, que todo tiene su explicación y su reflexión detrás, o uno quiere pensar eso a veces, aunque no se encuentre fácilmente, ¿no? A ver, es que hay precedentes, ¿no? Una historia que se cuenta aquí también es el episodio de la espantada que dio Rajoy a la investidura que le tocaba, al intento de investidura que le tocaba el año pasado, ¿no? Fue otra chapuza en la que metió en un lío al rey que desde el punto de vista constitucional era impresentable. Es decir, Rajoy no podía decir que no al encargo de la investidura. Constitucionalmente está obligado a decir, bueno, lo voy a intentar y no tengo los votos suficientes. Pero es el rey el que traslada el nombre que decide al presidente del Congreso y el presidente del Congreso lo comunica. Se hizo una chapuza monumental en la que le metió Rajoy al rey. A mí ayer me sorprendió lo que pasó, el contenido del mensaje, por una razón, porque solo cabe interpretarlo como un texto que lee, como tantos, como es habitual, que hace el gobierno, que en el momento en que lo hace es ratificar la posición que tiene el gobierno y además es una presión a Pedro Sánchez para dejarlo ante el pueblo como que se va a salir del consenso constitucional y por lo tanto responsable de cualquier lío que haya, ¿no? Y eso no me parece bien, desde el punto institucional me parece erróneo. Y por supuesto se salta algo que yo cito en eso que he escrito esta mañana porque no he visto muy destacado por ahí, pero nos olvidamos de que el artículo 56 de la Constitución, el primer punto, lo que dice de las funciones de la corona es la de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Si ha habido un caso en 40 años de quebranto del funcionamiento institucional, si hay un conflicto entre instituciones en estos 40 años, es el que estamos viviendo ahora. Si hubiera alguna justificación para que el rey ejerciera ese arbitraje que está en la Constitución, en su primera función, es esta. Cuando Puigdemont pide constantemente la mediación internacional, está haciendo una trampa en la que Rajoy no puede caer y tiene razón en eso. No se puede ir a una mediación internacional porque reconocer de entrada que estamos hablando entre dos estados y no se puede hacer eso. Ahora, ¿puede hacerlo el rey? Pues claro que sí. Está absolutamente justificado. Y no digo que eso tenga que consistir en llamarlos a los dos a la zarzuela, que tampoco pasaría nada, pero sí facilitar. Solo con que fuera el mensaje de, señores, no se puede aceptar saltarse la legalidad, pero este conflicto político exige cesiones políticas y exige negociación política. Serviría para lo fundamental, que es ganar a ese porcentaje muy amplio de catalanes que tampoco están en la independencia. Y serviría para que
el resto de la ciudadanía dijera, venga, hagan política, que es para lo que les pagamos, ¿no? Yo creo que se ha forzado en ese sentido el papel del rey y se ha dejado utilizar en ese sentido de una manera que es preocupante, porque, bueno, pues porque, insisto, es que constitucionalmente su papel no puede ser finalmente utilizado de forma partidista. Y en este tema es evidente que no hay una posición única desde el PP, el PSOE o Podemos, y son igualmente respetables desde el punto de vista democrático, no hay la misma posición sobre el tema de Cataluña. Y por lo tanto el jefe del Estado no debiera haber asumido una posición que claramente está identificada con una parte. Yo creo que es un error, sinceramente. ¿Hay margen para rectificar? Yo creo que sí, porque esto está evolucionando cada hora, ¿no? Y además, como hemos entrado en un proceso de acción, represión, reacción, pues de esto solo se sale cuando alguien tiene la audacia y tiene la capacidad de arriesgar. Es decir, bueno, pues aunque yo personalmente o mi partido pueda salir perjudicado a corto plazo, voy a hacer algo en lo que creo, por convicción y por responsabilidad de verdad de Estado, ¿no? Y margen hay, también en el otro lado, ¿eh? Si quedaran restos de inteligencia en ese sentido, yo creo que esa famosa declaración unilateral de independencia a la que se han comprometido, que aprobaron en el Parlamento y que las CUP exigen y RC también, tienen la posibilidad desde el PDeCAT de imponer, bueno, vamos a aprobar simbólicamente esto, pero lo vamos a aparcar un año, 6 meses, lo que sea, para abrir posibilidades de negociar con el Estado, por ejemplo. Políticamente creo que a ellos no les iría mal eso y permitiría abrir otras situaciones. Lo que dices de la moción de censura, ahí entramos en una cuestión ya de estrategia y de táctica de partido. Y yo entiendo que la argumentación que hace en esto Pedro Sánchez es que si él plantea ahora eso, tal como está el asunto de Cataluña, efectivamente lo van a atropellar absolutamente. Es decir, que se le va a culpar de hacer política cortoplacista cuando está abierto un canal el Estado, ¿no? Y ese argumento me parece que es respetable también. Bueno, ya, sí, usted. Y yo creo que casi va a ser la última ya, porque... Yo pienso que en el fondo de la cuestión hay pánico por parte de la corona y de la derecha española, que no hay que olvidar que dentro de ese partido está la extrema derecha, a perder su poder, a la apertura del melón constitucional, al debate de monarquía-república, al debate territorial. ¿No cree que eso también está ahí? ¿No cree que esa es la posición de la derecha española, de no ceder y vencer, no convencer, no democratizar, no abrir, no consultar, no negociar? Es que parece muy infantil que eso no se puede arreglar. Con independencia de la postura de la izquierda, que también tiene su responsabilidad. A ver, hay un factor que claro, es que yo no me atrevo a entrar en la psique de alguien, ¿no? Pero yo lo he denominado si en algún momento el rey ha visto las orejas republicanas al lobo catalán, ¿no? Y entonces eso le ha hecho también actuar, digamos, como en defensa propia, ¿no? Pero en ese sentido, aún así, si ese fuera un factor de peso, creo que estaría mal analizado políticamente, porque si alguna posibilidad tiene de sostenerse, de seguir en el tiempo el régimen monárquico, es haciéndose útil. Y si hay una oportunidad de demostrar alguna utilidad, es ahora. Entonces creo que en ese sentido lo de ayer fue una oportunidad desperdiciada, también en ese sentido, que si hubiera sido ese el análisis me parecería erróneo también, ¿no? Porque creo que eso es evidente, ¿no? En términos de racionalidad, pues dice, bueno, pues es que a estas alturas empeñarse en que se pueda justificar permanentemente en democracia un régimen monárquico, pues es la utilidad como jefe del Estado. Olvidémonos por un instante de si es rey o es presidente de la República. Pero si fuera presidente de la República, ¿cuánto habría durado un presidente de la República que actuara de esta manera en un conflicto así? ¿O cuánto duró en su día quien lo planteó mal? Que ya tenemos cierta historia detrás, ¿no? Pues no lo sé, si hay factores de ese tipo, sinceramente no tengo elementos para decir, ha pesado más esto o esto otro, ¿no?
Pero bueno, a ver, yo quiero que no nos vayamos de aquí todos... Yo siempre quiero ver signos para la esperanza, porque creo que también es verdad que somos un país que en momentos muy jodidos hemos, en la suma, y siendo un país, a mi juicio, con un problema muy profundo de sectarismo, porque ese es uno de los mayores problemas que tenemos, creo que hemos sabido tirar adelante, y en eso sí sigo teniendo confianza. Pero insisto, no se olvide que la extrema derecha está en el PP. Sí, pero es que ¿qué hacemos con eso? Son los que mandan. Pero como somos una democracia, habrá que buscar el momento oportuno cada cual para cambiar las cosas que merezca la pena cambiar, ¿no? Pero quiero decir que eso está asumido desde que se empezó a negociar la transición, ¿no? Bueno, desgraciadamente ya el tiempo apremia, tenemos que dar por finalizado el acto y todos los que queráis que Jesús os firme el libro, pues podéis ir pasando. Bueno, muchas gracias a todos. déjame que os dé las gracias a todos por escuchar y a Sara por la invitación. Solo 10 segundos que no quiero que se interpreten como publicidad. Cuando he dicho que la importancia que tiene cómo está el mundo mediático y cómo está el periodismo en este país, para mí es muy importante que la gente asuma que es un factor que influye también decisivamente en la calidad democrática y en la solución de problemas. Si hay un periodismo independiente de verdad o no. Nosotros estamos en una batalla, que es la de Infolibre, que o tiene detrás lectores que se implican, que asumen que hay que pagar un poquito para que un medio no dependa de bancos y de grandes empresas, o si no, no tendremos un periodismo que sirva democráticamente para lo que tiene que servir. Y solo quiero que os quedéis con el mensaje. No pido 5 euros, pero sí pido que lo penséis.